Seguimos con economía. La actividad en Chile creció 15% en octubre. La cifra se mantiene dentro de las expectativas de los expertos, quienes esperaban entre 13 y 17% para el 10º mes del año. Para profundizar en estas cifras de la economía chilena nos acompaña Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, bienvenido a Canal 24 Horas, un amigo de la casa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias por invitarme nuevamente. Claudio, Gusto verte. Bajemos un poquito la pelota, pongamos la pelota al piso. Este 15%, uno dice, qué tremenda cifra. Pero hay que compararse con el año pasado y también mirar eso al retrovisor, pero mirar que viene para adelante y no se viene muy bonita la cosa. Sí, efectivamente, como tú dices, hay que mirar hacia el año pasado. El año pasado decrecimos muy levemente en octubre, algo menos del 1%, como un menos 0,9%. Es decir, la actividad como que se tendió a recuperar, pero todavía teníamos caídas en el IMASEC de octubre del año pasado. Pero hay que recordar que veníamos de un IMASEC, el de octubre de 2019, de menos 3,5%. O sea, en realidad nuestra actividad en este mes de octubre, en los últimos 2 a 3 años, ha venido bastante ralentizada. Pero este número de octubre de 2021 retoma la tendencia que teníamos hasta el año 2018, hasta el octubre de 2018 podríamos decir, y crece bastante por sobre eso. Pero para el próximo año claramente se ven nubarrones en donde creo yo vamos a tener un aterrizaje un poco más forzoso. Sí, Claudio, veamos lo que resta por lo menos para noviembre y diciembre. Llevamos 7 meses consecutivos con 2 dígitos. ¿Octubre puede ser el último mes de 2 dígitos o va a continuar al 11º y al 12º mes del año? No, yo creo que ya nos deberíamos empezar a acostumbrar a ver números un poquito más normales, diría yo, Andrés. Deberíamos, es decir, números de un dígito. No sé si tan normales, solíamos vivir con números que estaban entre el 1 y el 4% mensualmente. Podríamos decir que, dadas las condiciones de excesiva liquidez, y esto es lo que se ha hablado y el Banco Central ha informado, ¿verdad? La excesiva liquidez y las entregas de los ahorros previsionales que se le han anticipado a la gente, y los beneficios que todavía están dando vuelta y que van a durar todavía en noviembre y diciembre, auguran, creo yo, un panorama en donde vamos a tener todavía crecimientos bastante altos. A lo mejor nos vamos a moderar, nos vamos a acercar a algo más parecido a un dígito, pero un dígito bastante más alto que lo que solíamos tener hasta hace años atrás. O sea, no me sorprendería ver 8%, 9% durante noviembre y diciembre, de todas maneras. Claudio, ¿qué va a pasar el próximo año que, de acuerdo por lo menos a las proyecciones del Banco Central, de buena parte de los economistas, la economía debiese estar creciendo alrededor de un 2%, quizás un poquito más o quizás un poquito menos? ¿Qué puede pasar incluso en segundo semestre? El último trimestre del año, que el otro día leí un estudio, unas proyecciones del Banco BCI y de otras entidades, que podríamos caer en recesión. ¿Qué va a suceder o qué podría suceder en nuestra economía que pasemos de esto, del 15% a una recesión el último trimestre del próximo año, para que la gente que nos está viendo entienda un poco qué está pasando? Bueno, lo que podría generar eso es que tengamos un aterrizaje forzoso, ¿verdad? Bastante rápido hacia una situación de crecimiento que, la verdad, es la situación de crecimiento más normal. Lo que hemos vivido este año y sobre todo el segundo semestre ha sido absolutamente anormal. Estos crecimientos de 15%. ¿Una economía con doping? Son absolutamente anormales en la economía, no son sostenibles, reflejan un desequilibrio de demanda por sobre la cantidad de bienes fuerte que se está apreciando en la inflación incluso. Por lo tanto, yo esperaría que el próximo año vayamos a ver un aterrizaje relativamente rápido. Eso creo, sin embargo, que puede ocurrir desde el segundo trimestre en adelante. ¿Y esto por qué? Todavía las ayudas van a tener lo que normalmente denominamos una cierta persistencia en los primeros meses del próximo año. La gente todavía va a estar libremente, hay que recordar que andamos libremente por la calle, ¿verdad? Tenemos bastante movilidad, y eso, creo yo, en los meses de verano se va a notar y probablemente va a seguir apuntalando a los servicios y al comercio, pero desde marzo en adelante yo diría que vamos a ver una actividad bastante más convergiendo a la normalidad. Y creo que ahí los crecimientos se van a ajustar al rango del 1 al 1,5% muy probablemente. Claudio, a ver, como pocas veces está cruzada la economía con la política, sobre todo en esta coyuntura, con 2 candidatos, una segunda vuelta, que ofrecen escenarios muy distintos, opciones muy distintas, sobre todo en el ámbito económico. ¿Esas proyecciones influyen, se mueven, cambian los dígitos, el futuro, la perspectiva, gane Boric, gane Kast? Bueno, como tú sabes, Andrés, ya eres bastante experto en estos temas, las expectativas en economía son fundamentales.
todos nos movemos en base a tratar de anticiparnos a lo que va a ocurrir. En todo ámbito de cosas, en tratar de predecir un poco para anticiparnos en qué es lo que van a ser las alzas o no en los precios, ¿verdad? O la posibilidad de adquirir o no adquirir bienes. Y esto va seguramente a tener un correlato dependiendo de quién gane la elección. Creo que en general la inversión, digamos, en términos generales, va a comportarse mejor en términos de que va a crecer, tal vez va a generarse mayor confianza si probablemente el candidato Kast, con un programa más moderado de lo que tiene, con mayores equilibrios fiscales, logra convencer al electorado. Ahora, si definitivamente lo que gana es más la percepción del candidato Boric, los desequilibrios fiscales que presenta ese programa y que hasta el momento no han sido modificados en absoluto, la posibilidad de el término en efectivo del sistema de pensiones, por ejemplo, como lo conocemos hoy, y la incertidumbre respecto de hacia qué vamos a converger en el futuro, es más bien un panorama más incierto para la inversión, y la inversión es el elemento básico para poder crecer en el largo plazo. Por lo tanto, si no está presente, vamos a tener problemas el próximo año, y ahí creo que la candidatura que entregue más certezas a la inversión probablemente va a permitir un crecimiento un poco más sostenido en el próximo año y en lo que viene. Sí, hasta ahora hemos conocido 4 encuestas después de la segunda vuelta, Claudia, y todas le dan un margen importante, mayor o menor medida, a Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad. Mirando justamente hacia ese camino, ¿cómo ves tú también cómo puede influir en ese escenario que tú ponías antes en la anterior respuesta, el resultado en la parlamentaria, el resultado en el Parlamento, en el Senado sobre todo, no tanto en la Cámara de Diputados, que se parece harto la que viene a la que está ahora, con algunos matices? Pero para muchos el escenario, el nuevo Parlamento es el que puede marcar justamente ese punto de moderación hacia gane Boric o también Kast, pero en el caso sobre todo que se ve hoy día como primera, por lo menos en la pole position se ve al candidato Boric. Sí, el escenario del equilibrio en la Cámara de Senadores, la verdad es lo que parece estar dando la sensación de ser una especie de estabilizador de lo que eventualmente vayan a ser las discusiones en los otros ámbitos. Hay que recordar que tenemos la Cámara de Diputados, que como tú dices tiene probablemente una composición parecida a la de hoy, aunque bastante diversificada, pero una composición parecida a la de hoy, tal vez un poquito menos, un poquito más equilibrada en términos de bloques, digamos, izquierda-derecha, pero también hay que pensar que está la discusión constitucional por el otro lado, que también va a estar tratando de llevar adelante su propio proceso y en algunos aspectos va a rozar también en lo que sean las decisiones que lleve adelante la discusión parlamentaria, que tiene que aprobar eventualmente cosas en la discusión constitucional. Entonces, allí me parece a mí que va a haber algo de discusión que puede introducir incertidumbre, y esa incertidumbre no es buena en general para la economía. Sin perjuicio de eso, como tú bien dices, el equilibrio en la Cámara Alta da un cierto estabilizador de estas discusiones que puedan producirse entre el Parlamento y la Convención Constitucional, independiente del presidente de que se trate, pero efectivamente puede ser un estabilizador lo que está hoy día como equilibrio en la Cámara Alta, sí. Claudio, un último punto, se nos va el tiempo. La próxima semana se entregan cifras de inflación. ¿Van a ser del mismo tono crees tú, de octubre y de septiembre, con inflaciones largamente sobre el 1% mensual? Sí, yo le diría a la gente que en general no nos hagamos demasiadas esperanzas de que la inflación converja rápidamente hacia abajo. Yo la veo con cierta persistencia, incluso Andrés, yo creo que vamos a tener, desde luego que noviembre y diciembre van a ser inflaciones en torno al 1%, por lo menos noviembre lo estoy viendo en torno al 1%. Diciembre es un mes en que en general hay presión de consumo, lo hemos visto, y si se aprueba el cuarto retiro, probablemente eso acreciente todavía más el panorama inflacionario. La veo todavía teniendo una cierta persistencia en el primer semestre del próximo año, por lo tanto no esperaría que en los próximos meses nos vengamos rápidamente a inflaciones bajas como las conocimos hasta hace un año atrás. Claudio González, como siempre, muchas gracias por esta conversación, por tu buena disposición con Canal 24 Horas, muchas gracias. Encantado, gracias Andrés. Chao, chao.